Quiero recibir al doctor neumonólogo Martín Maglio, hablando sobre esto que tiene que ver con el coronavirus, porque hay un estudio realizado por cardiólogos y neumonólogos que reveló que el 15% de los pacientes recuperados de coronavirus tuvo algún tipo de alteración posterior y que en un porcentaje alto de quienes cursaron un cuadro leve que ni siquiera requirió internación, sufrió igualmente un compromiso pulmonar. Atención con esto que es muy importante. Martín, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Un gran placer para mí estar con ustedes y un fuerte abrazo para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias por atendernos, Martín. Realmente lo que se está aprendiendo y los coletazos que deja el coronavirus después de más de 400 y pico de días con las cepas y bueno, y con los cuadros tan variados que se van manifestando de acuerdo a las edades, de acuerdo a las también a las patologías preexistentes de cada uno de los pacientes, es como para realmente escribir nuevas páginas en este capítulo, ¿no? Y somos parte de un momento de la historia, no solamente de la humanidad, sino de la medicina puntualmente, que es sumamente relevante, sumamente chocante para muchos de los que estamos involucrados, y obviamente también para todos aquellos que que padecen este tipo de enfermedades directa o indirectamente a partir de familiares. Por lo tanto, es realmente serio, y a nosotros nos tocó, cuando comenzó la pandemia, nosotros tuvimos un mayor tiempo para prepararnos, porque justamente nos llegó tarde comparado con lo que fue Capital y AMBA en general. Por lo tanto, tuvimos tiempo como para prepararnos en la ciudad, y a partir de eso apenas empezamos a tener los primeros casos, y a partir de la bibliografía mundial comenzamos a trabajar en el post-COVID, y empezamos a armar un protocolo de estudio, de investigación de los pacientes para poder determinar qué es lo que los afecta, y después de haber tenido la enfermedad, y a partir de eso cómo ayudarlos. Y fue así que empezamos a encontrarnos con hallazgos muy relevantes que tienen que ver con el impacto de la enfermedad en personas, en primer lugar, que sufrieron enfermedades graves, como aquellos que estuvieron en terapia intensiva o internación general por neumonía por COVID, pero lo sorprendente de nuestro trabajo es que empezamos a encontrar hallazgos en personas que no fueron internadas, que pasaron el COVID en su casa, y que fueron evaluadas inicialmente como cuadros leves o moderados. ¿Y cuáles son estas alteraciones que han descubierto en la estructura del pulmón? Bueno, para que tengamos una idea, el trabajo nuestro estudió varias partes, digamos, de la posible afectación en la salud, no solamente del compromiso respiratorio, del compromiso cardíaco, sino también hasta las cuestiones emocionales. Y encontramos, porque siempre nosotros hablamos de neumonía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos una tomografía a todas las personas que tuvieron el alta epidemiológica a los 30 días, y encontramos llamativamente que más o menos entre el 30 y el 40% de las personas con cuadros leves tenían alteraciones en la tomografía. Quiere decir que tuvieron neumonía por COVID y que no recibieron la atención o directamente no se dieron cuenta de lo que les fue pasando, y eso no fue detectado muchas veces por el sistema de salud. También encontramos alteraciones a un número importante, 150 personas hicimos resonancia cardíaca con la idea de poder estudiar el corazón en profundidad, y se halló que, por ejemplo, aquellas personas que tuvieron cuadros que requirieron internación, casi el 50% de ellos tenía alteraciones en ese estudio a nivel del corazón, y que muchos de esos hallazgos van a generar secuelas a largo plazo. Pero también en el 10% de los cuadros leves se encontraron alteraciones relacionadas con el COVID en cuadros leves a moderados. Y por otro lado, desde el punto de vista emocional, porque todos hablamos de que esto afecta muchas veces, tiene relación con ansiedad y depresión, hicimos unas escalas que son escalas de estudio, y encontramos un porcentaje alto también de afectación, fundamentalmente en depresión, que está rondando el 26 o 27% de los casos de cuadros en términos generales, ¿no? Eso es por encima de la media de depresión que hay en la población de nuestro país. Por eso quiere decir que tenemos hallazgos también desde el punto de vista emocional. Y hay un punto que es, desde el punto de vista de la evaluación del aparato respiratorio, que es un test que se hace en muchos lados, que es el test de marcha de 6 minutos, que es un test de caminata, que tiene que ver con la forma de afectación que tiene una enfermedad respiratoria
a nivel del día a día, de las tareas ordinarias, del trabajo, etcétera. Y lo que encontramos es que el 45% de las personas que no fueron internados tenían alteración del test de marcha, ya sea porque no podían sostener una caminata de 6 minutos, y eso que no estuvieron internados, porque caía la oxigenación al momento de hacer el test, o porque encontramos alteraciones cardíacas mientras hacían ese test. O sea, que también presentaban fatiga. Fatiga, pero también alteraciones. Respiratorias y cardíacas. Martín. Por lo tanto, esa fue una manera de objetivar la alteración, que mucha gente dice que no puede caminar, no puede trabajar, no puede ir a la escuela. Bueno, esa era la forma de demostrarlo, ¿no? Martín, esto es muy importante porque ha dado una pintura muy precisa de cada una de las cosas que han ido descubriendo y también analizando. Entonces, para hablar de lo mejor que le puede pasar a la gente, que es la prevención. Tuve COVID, ¿qué hago? Una vez que tengo el alta, ¿qué tipo de seguimiento hago? ¿Me hago una espirometría? ¿Trato de hacerme una tomografía? ¿Con qué asiduidad? ¿Dónde voy a atenderme? ¿Cómo hago mi propio seguimiento independientemente de que tuve COVID, la pasé bien, lo que se dice, o estuve en casa, no necesité internarme y me despreocupé? No, momento, hay que seguir. ¿Durante qué lapso y cuáles son las recomendaciones para saber bien cuál es el estado acabado de la salud de cada uno? Sí, tu pregunta es al grano y me parece fantástica. La cuestión es, aquellas personas que tuvieron que ser internados por haber tenido COVID, tienen que ser evaluadas sí o sí en profundidad, por una evaluación respiratoria, un especialista en neumología y una evaluación cardiológica, sí o sí. Después cada uno de los especialistas determinará qué estudios realizar en cada caso, porque ahí sí no queremos restringirlo, porque eso depende de cada persona y de cada manifestación que haya tenido y que tenga. ¿Cuándo es el mejor momento para estudiarlo? Lo ideal es que esa persona, una vez que estuvo internado, tenga un control de los 15 a los 30 días. Por lo menos que se estudie para ver cómo quedó realmente a los 30 días. Ese sería lo ideal. Y después se decidirá si se vuelve a controlar y se vuelve a estudiar a los 3 meses de haber padecido la enfermedad. Ahora, si la persona tuvo un cuadro leve o que no estuvo internado, pongámosle, se sugiere que esa persona sí, digamos, tiene que estar atento a qué pasa con su cuerpo. Lo normal es que el COVID, los cuadros se resuelvan entre 10 a 15 días de haber comenzado con los síntomas. Pero si persisten síntomas, que me refiero a problemas respiratorios, fatiga muscular, problemas de palpitaciones o alguna molestia que no sea lo habitual en él, por ejemplo, trastornos o déficit en la concentración, problemas de estado de ánimo, trastornos digestivos, bueno, esos son los indicadores que obligan a buscar una consulta de acuerdo al tipo de problema para hacer un chequeo o un control, que lo pueden hacer inicialmente con el médico de cabecera, con el médico clínico, con el pediatra en el caso de los chicos, pero después ser visto por un especialista de acuerdo a la indicación del pediatra y de acuerdo al problema que así tenga. Por lo tanto, a tu respuesta sería, si a los 15 días la persona tiene síntomas, tiene molestias, tiene que ser evaluado. En el transcurso de esos días, tiene que ser evaluado por un médico, en lo posible, que sea un médico clínico, para que después pueda ser derivado a un especialista. ¿Se están viendo muchas trombosis? Sí, pero nosotros detectamos trombosis no diagnosticada en el momento del cuadro, pero las trombosis hay que dividirlo en 2 momentos, lo que sería la etapa del COVID agudo, del momento de la infección, y en el post-COVID. Y después está el tema de las vacunas, que esa es otra historia. Pero en el momento agudo, en la infección aguda, la trombosis es un dato. Cuando la persona se interna, es una complicación esperable, bastante frecuente. Por eso todas las personas que se internan se les hace heparina para evitar justamente que se generen las trombosis, porque tiene que ver con la infección y con el reposo obligado. Y en las casas, las personas que están en sus domicilios, también puede suceder. Por eso siempre les recomendamos que si están en la casa se muevan, traten de no quedarse, de mover las piernas, de no estar tan postrados a menos que lo necesiten por el problema, ¿no? Uh-huh. Y después en el post-COVID las trombosis no son tan frecuentes, son bastante infrecuentes, pero tienen que ver mucho con la postración y con los antecedentes de patologías previas, enfermedades previas. Por eso es que depende el riesgo. Cuanto más postrado está la persona, más riesgo tiene de hacer embolias en la evolución después de la infección aguda. O sea que una caminata, una bicicleta, quienes pueden retomar la actividad física que
que tenían anteriormente mucho mejor o paulatinamente como para tener esa actividad. Y le quiero preguntar esto, Martín, estoy charlando con Martín Mailo, quien es doctor neumonólogo, hablando sobre este estudio que arrojó, tanto hecho por neumólogos como cardiólogos, que el 15% de los pacientes recuperados de coronavirus tuvo algún tipo de alteración posterior, y también y que en un porcentaje alto de quienes cursaron un cuadro leve, que ni siquiera requirió internación, sufrió igualmente un compromiso pulmonar, y lo explicó perfectamente recién Martín. Martín, la gente infectada se recupera, la inoculan, no hay que relajarse, o sea, está vacunada contra COVID. Hay que seguir los tratamientos, hay que seguir los controles independientemente de haber recibido las 2 dosis, o es más relajante la historia. En sí, el gran problema que tenemos nosotros es que seguimos trabajando con post-COVID, y un poco el mensaje sería que nos gustaría trabajar con menos COVID para tener menos pacientes en post-COVID después. Claro. Eso tiene que ver con muchas cosas, fundamentalmente en el cuidado de la población. La vacuna, o sea, la vacunación de la población, por supuesto que ayuda, pero no es la solución para cuidarnos del COVID. La solución para cuidarnos del COVID es cuidarse la sociedad, cuidarnos uno a uno para cuidar a los demás. Y que contra eso no hay discusión. Por eso es que la persona, por más que esté vacunada, o la persona que haya tenido la infección, no está exenta de volver a enfermarse. Por eso es que la sugerencia es que se tienen que seguir cuidando como si no hubiese pasado nada, como si no existiera la vacuna y como si no hubiesen tenido COVID. Por lo tanto, nada garantiza que no nos enfrentemos la vuelta de la esquina o en la próxima reunión familiar con una variante del COVID y que tiremos por la borda todo lo que se venía haciendo con esa persona. Por eso la recomendación es no aflojar, no bajar los brazos con respecto al cuidado, que siguen siendo los básicos, que es el distanciamiento, el lavado de mano y la protección respiratoria, el uso de tapaboca y barbijo. Uh-huh. Martín, gracias por la charla, por los conceptos muy claros y esta última conclusión, el tema de la prevención, y también, independientemente de haber sido vacunados con las 2 dosis, no relajarse, no bajar los brazos, porque aún así uno se puede infectar con otras variantes, con otras cepas de coronavirus. Es así, lamentablemente nosotros, esto sigue siendo una carta abierta, donde no tenemos nociones de qué es lo que va a pasar con ni nosotros ni nadie, con esta infección en los próximos meses. Esperamos que baje a medida que aumente la población vacunada, pero no garantiza esto que no tengamos la posibilidad, si esto sigue así como lo estamos viviendo en este momento por más tiempo, de que emerjan nuevas variantes y tengamos más problemas. Por eso es que la única manera de que tengamos tranquilidad es que haya pocos o nulos casos de COVID, y para eso nos falta mucho. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose. Martín, un abrazo a la distancia. Gracias por este momento. Igualmente para ustedes, y a seguir cuidándonos. El doctor neumonólogo Martín Mailo.